¿Qué tal, niños? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Revisemos a continuación contenidos de geometría de la colección Mentemática. Empezamos. Cuadriláteros. Definición. Vamos a revisar este concepto, esta definición con bastante atención. ¿De acuerdo? Dice: un cuadrilátero es una figura geométrica formada por 4 puntos no colineales mediante la unión de segmentos de recta. Observa el cuadrilátero y sus elementos. Muy bien, entonces me están diciendo que un cuadrilátero es una figura geométrica, evidentemente, y que está pues conformada por 4 puntos que son no colineales mediante la unión de segmentos de recta. Entonces, aquí en la figura, si yo me fijo, me concentro fundamentalmente en la figura de color azul, me voy a dar cuenta que está pues conformada por 4 puntos. Está definida por los puntos A, B, C y D. Y los segmentos que se van trazando desde cada par de estos puntos, ¿de acuerdo? En la figura tenemos entonces el cuadrilátero ABCD. ¿Cuáles son sus elementos? Bueno, todo cuadrilátero tiene muchos elementos. Vamos a ver algunos de ellos, ¿de acuerdo? Tenemos entonces aquí elementos del cuadrilátero ABCD: lados, vértices, ángulos interiores y ángulos exteriores, ¿de acuerdo? Vamos a volver a la imagen, fíjate. En el cuadrilátero ABCD, los lados son AB, BC, CD y AD, ¿de acuerdo? O sea, aquellos segmentos formados por la unión de 2 puntos consecutivos, ¿de acuerdo? De 2 puntos consecutivos. Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, por eso que acá nos dicen que los lados son AB, BC, CD y AD. Los vértices. Los vértices son los puntos de encuentro, de intersección, en donde se encuentran 2 lados consecutivos, ¿de acuerdo? Entonces, este lado con este lado se encuentran en este punto. Este punto se llama vértice, ¿de acuerdo? Entonces, este cuadrilátero tiene vértices A, B, C y D. ¿Qué más tenemos? Los ángulos interiores. Los ángulos interiores son los que forman 2 lados consecutivos. Fíjate, este lado AB con este lado AD forman el ángulo alfa. Entonces, este es un ángulo interior. Beta es otro ángulo interior. Teta es otro ángulo interior y este ángulo phi es un cuarto ángulo interior, ¿de acuerdo? Entonces tiene 4 ángulos interiores. Además tiene ángulos exteriores. Fíjate cómo se forman, cómo aparecen los ángulos exteriores. Observa el lado AB, ¿de acuerdo? Entonces el lado AB es prolongado, ¿ya? Se continúa trazando este segmento, se continúa el trazo y entonces acá en la parte exterior aparece un ángulo que es el ángulo Y. Este ángulo es un ángulo exterior. De la misma manera prolongamos el lado BC, fíjate, se prolonga y entonces acá también se define un ángulo exterior que es el ángulo V o V chica, como lo quieran denominar. De la misma manera se determina el ángulo exterior Z y finalmente el ángulo exterior X, ¿de acuerdo? Entonces esos son todos los elementos por ahora de un cuadrilátero ABCD, ¿de acuerdo? Continuemos. Clasificación de los cuadriláteros. Tenemos entonces, a ver, veamos, cuadriláteros convexos. ¿De qué se trata? Todos sus ángulos interiores son convexos. Recordemos que un ángulo convexo es un ángulo menor de 180 grados. Entonces, un cuadrilátero es convexo cuando todos sus ángulos interiores son menores de 180 grados, ¿de acuerdo? Menores de 180 grados. Además, en un cuadrilátero convexo,
como este que está dibujado, este azul que aquí está dibujado, se cumple que la suma, esto es importante, la suma de los ángulos interiores, alfa más beta más teta más phi, es igual a 360 grados. Y además, fíjate, la suma de los ángulos X, Y, V, Z, o sea, de los ángulos exteriores, también es igual a 360, ¿de acuerdo? Entonces, este es un cuadrilátero convexo. Todos sus ángulos interiores tienen que ser menores de 180 grados. Muy bien. Fíjate, observa lo siguiente con mucha atención. Un cuadrilátero es convexo si al trazar una recta sobre él, o sea, sobre el cuadrilátero, se corta, se cruza a lo más en dos lados. Fíjate, entonces en un cuadrilátero convexo se cumple eso, que cuando yo trazo cualquier recta, no importa la recta que trace, ¿qué tiene que pasar? Solamente debe cruzar a dos lados, ¿de acuerdo? Entonces fíjate acá, la recta L, esta recta roja, pasa por los lados AB y DC del cuadrilátero, ¿de acuerdo? No habría forma de que además de pasar por estos dos, también pase por este lado y por este lado, ¿de acuerdo? Entonces ese, digamos, es una forma de verificar que un cuadrilátero es convexo, ¿de acuerdo? Ahora, veamos ahora los cuadriláteros cóncavos, ¿ya? Convexo es uno y cóncavo es otro. Entonces, cuadrilátero cóncavo. Uno de sus ángulos interiores mide más de 180, es decir, un ángulo interior es cóncavo. En este caso de convexos, todos los ángulos tienen que medir menos de 180. En el caso del cuadrilátero cóncavo, uno de los ángulos interiores, como este beta que observas aquí, tiene que medir más de 180, ¿de acuerdo? De la misma manera, se cumple que la suma de los ángulos interiores es 360 grados, ¿de acuerdo? Y además, esto es importante, en un cuadrilátero cóncavo, mira lo que se cumple. Alfa más teta más phi es igual a E. Fíjate, ¿eh? Alfa más teta más phi es igual a E. O sea, se está cumpliendo que la suma de los ángulos interiores es igual al exterior opuesto, digamos, ¿no? A este ángulo E, ¿de acuerdo? Recuerda esta propiedad, alfa más teta más phi es igual a E, ¿de acuerdo? Entonces, cuadrilátero convexo, los ángulos interiores, ninguno tiene que ser más de 180. Cuadrilátero cóncavo, uno de ellos es más de 180, ¿de acuerdo? Continuamos, fíjate, mira, es cóncavo si es posible trazar una recta sobre él y ésta se cruza con más de dos lados. ¿Recuerdas que en un cuadrilátero convexo, al trazar una recta solo podía cruzar a dos lados? En este caso, en el cuadrilátero cóncavo, yo puedo trazar, fíjate, una recta de tal manera que cruce, mira, cruza a todos los lados, al lado AB, al lado AD, al lado CD, al lado CB. Entonces, ¿cuándo es cóncavo? Cuando al trazar una recta, esta se cruza con más de dos lados. En este caso se cruza con 4. ¿De acuerdo? Nota que la recta L, esta recta de color rojo, pasa por los lados AB, BC, CD y DA. Lo acabamos de ver del cuadrilátero. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, tenemos cuadriláteros convexos y cuadriláteros cóncavos. Muy bien. Veamos ahora los cuadriláteros convexos. Fíjate, los cuadriláteros convexos se clasifican en tres tipos. Ojo, los cuadriláteros convexos pueden ser paralelogramos, pueden ser trapecios o pueden ser trapezoides.
Fíjate. ¿Cuándo un cuadrilátero convexo será un paralelogramo? Cuando los lados opuestos sean paralelos. Mira, paralelo y paralelo. ¿De acuerdo? Ese es un paralelogramo. Cuadrilátero convexo llamado paralelogramo. ¿Cuándo un cuadrilátero convexo se va a llamar trapecio? Cuando solo dos de sus lados son paralelos, los otros no son paralelos. ¿Y cuándo un cuadrilátero convexo se va a llamar trapezoide? Cuando no hay ningún par de lados que sean paralelos. ¿De acuerdo? Entonces, paralelogramo, los opuestos paralelos. Trapecio, un par de lados paralelos. Trapezoide, no hay lados paralelos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, fíjate, mira, un paralelogramo, el que acabamos de hablar, es aquel cuadrilátero que tiene lados opuestos paralelos y de igual longitud. Mira, los paralelogramos se pueden clasificar en lo siguiente. Mira, romboide, rombo, rectángulo y cuadrado. Fíjate, o sea, los paralelogramos hay de varios tipos. Empecemos a revisar, ¿de acuerdo? Romboide. Dice, es un paralelogramo que tiene sus lados opuestos de igual longitud y los ángulos opuestos de igual medida. Entonces, este es un romboide. Fíjate, lados opuestos paralelos. Este lado BA con el lado CD paralelo. ¿De acuerdo? Y BC con AD paralelo. Entonces, este es un romboide. ¿Qué se cumple en un romboide además? Que los ángulos interiores opuestos son iguales. Mira, alfa, alfa, teta, teta. ¿De acuerdo? Romboide. Ahora, rombo también es un paralelogramo, pero es un paralelogramo muy particular, que tiene sus 4 lados de igual longitud. O sea, AB, BC, CD, DA, la misma longitud. ¿De acuerdo? Y los ángulos opuestos también, así como en el romboide, los ángulos opuestos interiores son de la misma medida. ¿De acuerdo? Estos son 2 tipos de paralelogramos, pero hay 2 más. Fíjate, el rectángulo, muy conocido seguramente, también es un paralelogramo que tiene sus lados opuestos de igual medida, paralelos, ¿de acuerdo? Pero además, los ángulos interiores son de 90 grados, son ángulos rectos. Entonces, un rectángulo es un paralelogramo, ¿de acuerdo? Es un paralelogramo en donde los lados opuestos tienen la misma medida, AB con DC la misma medida, AD con BC la misma medida, y además los ángulos interiores tienen 90 grados, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos que el cuadrado, el muy conocido cuadrado, también es un paralelogramo que tiene sus 4 lados de la misma longitud y los 4 ángulos interiores son rectos, ¿de acuerdo? Esto entonces es un cuadrado y también es un paralelogramo, ¿de acuerdo? Entonces fíjate, los cuadriláteros convexos pueden ser paralelogramos, trapecios o trapezoides. Los paralelogramos pueden ser romboides, rombos, rectángulos y cuadrados. Fíjate. Ahora, las diagonales de un paralelogramo se cortan en su punto medio. Si yo trazo las diagonales de un paralelogramo, sea un rombo, sea un cuadrado, sea un romboide, cuando yo trazo las diagonales, el punto en el que se encuentran divide exactamente a las diagonales. Mira, exactamente, ¿de acuerdo? Las medidas son iguales. Es muy importante para las aplicaciones y los ejercicios, ¿de acuerdo? Recuérdalo porque esto es muy importante. Continuemos. Ahora veamos el trapecio. ¿Qué es un trapecio? Un trapecio, ya lo habíamos dicho, es aquel cuadrilátero que tiene 2 lados opuestos paralelos.
y los otros dos no son paralelos, ¿de acuerdo? Entonces, un trapecio tiene esa característica, ¿ya? A ver, vamos a retroceder para recordar el trapecio. Ahí está, mira, este es el trapecio. Los lados opuestos son paralelos, pero solamente estos dos no, ¿ya? Entonces, el trapecio es ese cuadrilátero en que dos lados opuestos son paralelos, los otros dos no. Los lados paralelos se denominan bases. Bueno, los trapecios también pueden ser de tres tipos. Mira, rectángulo, isósceles y escaleno, ¿ya? Muy bien, analicemos. El trapecio es rectángulo cuando, además de que son paralelos, resulta que uno de los lados no paralelos, porque fíjate, este lado con este lado son los paralelos y este lado con este lado son los no paralelos, pero este lado no paralelo justamente es perpendicular. Fíjate, perpendicular, ahí está, 90 grados, 90 grados. Entonces, este tipo de trapecio se llama trapecio rectángulo, ¿de acuerdo? Ahora, también hay los trapecios isósceles. Recuerda que en un trapecio dos lados opuestos son paralelos, pero para que además de ser trapecio sea isósceles, mira lo que está pasando. Los otros lados que no son paralelos resultan iguales en longitud de la misma medida. Y entonces este es un trapecio isósceles que tiene dos lados paralelos y tiene dos lados que son, digamos, de la misma medida, ¿de acuerdo? Esto hace que los ángulos sean iguales, así como lo ves, los ángulos de la, digamos, de la base inferior son iguales y los ángulos de la base superior también son iguales, ¿de acuerdo? Ya está. Y además de haber trapecio rectángulo y trapecio isósceles, también tenemos el trapecio escaleno. Es el trapecio que no es rectángulo ni isósceles, o sea, no es ni rectángulo, tampoco es isósceles, es simplemente un trapecio que cumple que sus dos lados opuestos son paralelos y los otros no tienen ningún otro tipo de relación, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, ahí están los tipos de trapecios, ¿de acuerdo? Cuando te digan se tiene un trapecio rectángulo, tú ya sabes que uno de los lados no paralelos es perpendicular. Cuando te digan un trapecio isósceles, entonces te están diciendo que los lados no paralelos son de la misma medida. Y cuando te dicen un trapecio escaleno, entonces es un trapecio en el que simplemente tiene dos lados opuestos paralelos y los otros, bueno, en general, ¿de acuerdo? Y finalmente hablemos de los trapezoides, ¿ya? Recuerda que los trapezoides son cuadriláteros que no tienen lados paralelos, ¿ya? Listo. Entonces, por ejemplo, este es un trapezoide totalmente asimétrico. O sea, ¿qué significa asimétrico? Que los cuatro lados tienen diferentes medidas, ¿de acuerdo? Y este es un tipo de trapezoide que se llama simétrico. Mira, los lados opuestos no son paralelos, por eso es que no es paralelogramo. Ni siquiera un par de ellos son paralelos, por eso no es trapecio. Es un trapezoide, pero es un trapezoide que muchos lo llaman cometa, ¿no? Por la forma que tiene, y cuya característica es que dos lados consecutivos son iguales. Dos lados consecutivos son iguales. Y entonces, cuando yo hago este trazo de las diagonales, se cortan perpendicularmente con 90 grados, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, eso es en cuanto a lo que se refiere a los cuadriláteros, las clasificaciones, los tipos y todo eso, ¿de acuerdo? Veamos a continuación una propiedad muy importante, ¿ya? La mediana de un trapecio. Recuerda que un trapecio como este A, B, C, D es aquel en el que hay dos lados opuestos paralelos y los otros no. ¿De acuerdo? Bien. ¿A qué se le llama mediana de un trapecio? Fíjate, mira, acá en el gráfico. Mediana de un trapecio es lo siguiente. A los lados no paralelos, o sea, a AB y a CD,
les ubicamos el punto medio. Mira, el punto medio. Y hacemos el trazo. Trazamos el segmento MN. Este segmento MN se llama mediana del trapecio. ¿Y qué es lo que se cumple? Algo muy sencillo de recordar, que la mediana, la longitud la podemos calcular si conocemos las longitudes de las bases, o sea, de A y de B. Base menor A, base mayor B. Entonces, MN, ¿cómo se calcula? A más B sobre 2. O sea, se suma y se divide entre 2. ¿De acuerdo? Eso es la mediana de un trapecio. ¿Cómo se calcula la mediana de un trapecio? Se suman las longitudes de las bases y se divide entre 2. ¿De acuerdo? Muy sencillo de recordar, muy importante para muchas aplicaciones y ejercicios referidos a los trapecios. ¿De acuerdo? Y además vamos a recordar lo siguiente, ¿ya? Vamos a revisar esto de acá. Mira, en todo trapecio se cumple esto. Mira, tienes el trapecio A, B, C, D. Y hemos trazado las diagonales AC y BD. Fíjate, diagonales AC y BD. ¿De acuerdo? Ahora, a la diagonal AC le ubicamos el punto medio. Fíjate, ¿eh? Y a la diagonal BD también le ubicamos el punto medio. Y hacemos este trazo, este pequeño segmento, ¿ya? ¿Qué es lo que se cumple? Este pequeño segmento es igual a la longitud de la base mayor menos la longitud de la base menor y sobre 2. Listo, ¿de acuerdo? Entonces, estas son dos propiedades importantes de recordar. La de la mediana, ¿ya? Que es la suma de las bases sobre 2 y la del segmento que une los puntos medios de las diagonales. Y esto es la base mayor menos la base menor sobre 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, te invito a resolver las aplicaciones y problemas sobre estos contenidos en tu libro de actividades de la colección Mente Mática.